No voy a adornarlo con moños. Esto no es lindo, no es poético, es una historia un poco perturbadora. Si eres algo sensible mejor no sigas escuchando. Esto es una historia sobre algo que no debería existir, pero existe igual, porque nosotros, los idiotas con Wi-Fi, le abrimos la puerta. Comenzó una noche cualquiera. Esa clase de noche donde todo está tranquilo, pero tranquilo raro, como cuando los perros no ladran y el silencio parece estar ensayado. A él, Mateo, se le ocurrió una brillante idea de entrar a un foro viejo, de esos que huelen a polvo digital y a gente que ya no está. Encontró un hilo con un título corto, casi burlón. No lo abras si no quieres sentirte observado. Y claro, ¿qué hace el ser humano cuando le dicen no lo hagas? Exacto, va y lo hace, con una sonrisa imbécil. El archivo no tenía miniatura. No tenía nada. Solo era negro. Mateo le dio play, y eso fue todo. No hubo pánico, no hubo gritos, no hubo demonio en HD. No. Hubo algo peor, no pasó nada. Solo su reflejo en la pantalla. Y esa sensación pegajosa de que alguien más estaba usando sus ojos con él, como dos manos en el mismo volante. Desde esa noche, cada vez que Mateo entraba a su cuarto, notaba un pequeño detalle distinto. Nada espectacular, no volaba nada, no se caían platos, no se abrían portales como película barata. No. La maldad real no hace circo. Hace cosas pequeñas. La puerta quedaba un poco más abierta. La silla un poco más girada. Su nombre sonaba distinto dentro de su cabeza, como si otra boca lo estuviera practicando. Y él empezó a entenderlo. No había visto un vídeo. El vídeo lo había visto a él. Y le gustó. Le gustó demasiado. La noche siguiente Mateo hizo algo estúpido, pero terriblemente humano. Fingió que no pasaba nada. Porque así somos. Cuando algo nos asusta de verdad, no gritamos, hacemos como si no existiera. Se acostó mirando el techo, con esa calma falsa que suena como plástico. Y ahí fue cuando escuchó lo primero. No un golpe. No pasos. No un boh barato. Escuchó su propio nombre, pero no con su voz interna de siempre. No. Era su nombre mal pronunciado, como por alguien que todavía no domina la boca, como por alguien que está probando músculos que no son suyos. Mateo. Corto. Torcido. Crudo. Él se quedó quieto. Porque cuando el miedo es real, el cuerpo no corre. Se congela. Se vuelve museo. Los minutos pasaron con la sutileza de una autopsia. Silencio pesado, ese silencio que parece que tiene peso específico. Mateo tragó saliva. El aire se sentía usado, como respirado por dos personas en un cuarto para uno. Entonces lo vio. No directamente. Lo vio donde no debía estar, en la pantalla apagada del celular. Su reflejo, y algo detrás, pero no una cara definida. No, eso sería fácil. Era como un error. Un borrón humano tratando de ser persona. Algo que todavía no sabe cómo se supone que luce la gente. Pero está aprendiendo rápido. Muy rápido. Y aquí viene la parte jodida. Mateo sonrió nervioso. Y el reflejo sonrió medio segundo tarde. No fue un efecto visual. No fue lag. No fue internet lento. Fue torpeza. Torpeza de algo que te está imitando pero todavía no sabe usar bien tu cara. La puerta del cuarto estaba un poco más abierta. No recordaba haberla dejado así. La silla, un poco más girada. No recordaba haberla movido. La casa no hacía ruido. Pero el silencio sonaba ocupado como si alguien estuviera al otro lado, escuchando detrás de cada objeto. Mateo agarró el celular. La carpeta seguía ahí. La maldita carpeta. No entres. Intentó borrarla. Obvio que lo intentó. Y obvio que falló. El sistema le devolvió un mensaje que no debería existir. No puedes borrar algo que ya te vio. No era una broma. No era un glitch. No era un virus. Era una respuesta. Abrió la carpeta. No quería hacerlo, pero lo hizo igual. Así funcionamos. Había más vídeos que antes. Muchos más. Y los últimos no eran de la familia desconocida. No. Los últimos eran él. Durmiendo. Desde ángulos imposibles. Desde lugares donde no había cámaras.
Desde el rincón de la habitación donde la luz nunca entraba del todo. Se vio moviéndose dormido. Respirando. Gimiendo bajo por pesadillas que no recordaba. Y ahí estaban los ojos. No los suyos. Otros. Muy pegados a la cámara. Muy cerca. Demasiado humanos, pero no del todo. Ojos aprendiendo a ser ojos. La descripción del archivo cambió sola. Gracias. Luego. Ya entendí cómo duermes. Luego. Ahora practica tú. Mateo sintió náuseas, pero no vomitó. El cuerpo sabía que no valía la pena expulsar nada, el problema no estaba en el estómago. Estaba detrás de sus ojos. Esa noche intentó no dormir. Se quedó sentado en la cama con la luz encendida, celular en la mano, respiración corta. Y en el reflejo de la pantalla apagada vio algo que lo rompió en silencio. Él, sentado en la cama. Pero con la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado contrario al que realmente estaba. Dos Mateos, desincronizados por milímetros. Eso no es ilusión. Eso es ensayo. El cuarto olía distinto. No a humedad. No a polvo. Olía a presencia que no tiene cuerpo todavía. Y entonces entendió. No había visto un vídeo. No estaba usando el celular. No estaba visitando un foro maldito. Él era el foro. Él era el archivo. Él era el experimento. Lo estaban estudiando. Lo estaban practicando. Como un actor frente al espejo. Pero el actor estaba del otro lado del espejo. El sueño lo venció. Porque el cuerpo es traidor. Porque aunque tengas miedo, el cerebro se apaga igual. Y ahí empezó el entrenamiento real. Durmió. Y soñó algo que no era sueño. Soñó con habitaciones que no conocía, pero que se parecían demasiado a la suya. Soñó con la casa de los vídeos. Pasillos largos. Luces amarillas enfermas. Puertas que parecían tener pulso. La familia estaba ahí. Pero no sonreían esta vez. Solo miraban. Sin parpadear. No a él. A algo detrás de él. Cuando volteó, no había nada. Nada visible. Pero estaba la sensación. Estar siendo usado. Como una marioneta que todavía recuerda que no siempre lo fue. Despertó con la boca seca y una certeza que no quería tener. La casa no estaba en los vídeos. La casa estaba probándose dentro de él. Cada vez que veía los clips, ella aprendía más. Cada vez que recordaba, ella crecía. Abrió el celular. Un nuevo vídeo. Sin título. Sin fecha. Lo reprodujo. No había imagen. Solo audio. Su respiración. Y otra, encima. No simultánea. No acompasada. La otra respiración estaba aprendiendo a seguir la suya. Como eco que todavía no sabe ser eco. Luego escuchó algo que no soportó. Escuchó su propia voz, diciendo su nombre. Pero no era él. Era alguien probando su voz. Desafinada. Imperfecta. Recién nacida. Apagó el celular. Lo tiró a la cama como si quemara. Pero el reflejo en la pantalla negra siguió mirándolo. Media sonrisa tarde. Siempre tarde. Y ahí entendió lo más incómodo de todo. No quería matarlo. No quería asustarlo. No quería poseerlo. Quería practicar. Quería acostumbrarse. Quería ser humano. Y necesitaba un molde. Y ya lo tenía. Desde entonces, Mateo empezó a vivir acompañado por algo que no tenía nombre, pero sí paciencia. Los días se volvieron una especie de juego cruel, él fingía que no pasaba nada, y eso fingía que le creía. El celular seguía en su mesa de noche, quieto, apagado, con esa calma que solo tienen las cosas que saben demasiado. Mateo ya no quería tocarlo, pero ahí estaba, como un animal dormido que respira hondo, esperando que alguien le meta la mano en la boca. Un detalle nuevo apareció una mañana. Las fotos. Las que él no había tomado. Imágenes de su cuarto, desde ángulos imposibles. No desde su cama. No desde su puerta. Desde donde no hay nadie. El marco de la ventana, la cara medio reflejada en el espejo mientras dormía, su nuca inclinada sobre el escritorio. Todas con una cualidad enfermiza. Parecía que fueron tomadas con cariño. Ese tipo de cariño que no pide permiso.
Mateo empezó a revisar la casa con una linterna, como si la luz pudiera espantar lo que no tiene forma. Se reía nervioso de sí mismo. Estoy loco, se decía. Estoy cansado. Es estrés. Es nada. Pero la nada no te graba mientras duermes. La carpeta no tenía nombre ahora. Antes era, no entres. Ahora no decía nada. Solo estaba. Y crecía. No con cientos de archivos. No. Con pocos, pero cada vez más largos. Antes eran segundos. Ahora eran horas. Horas de él. Respirando. Moviéndose. Cambiando de posición. Hablando dormido. Diciendo su nombre con una voz que no era del todo suya. Pero había algo peor que los vídeos. Algo que no estaba en la pantalla. Mateo empezó a notar que cada vez que abría una puerta, cualquiera, sentía la necesidad de abrirla un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Como si el mundo tuviera bisagras flojas. La noche número 11 fue distinta. No porque pasara algo grande. Sino porque por fin se dio cuenta. Se sentó en su cama, mirando la pared blanca, y lo aceptó. No estaba solo. No en el sentido romántico, ni espiritual, ni filosófico barato. No. Alguien, algo, estaba aprendiendo a estar ahí con él. Copiando. Imitando. Practicando. Y no tenía prisa. Esa noche intentó hacer algo estúpido, clásico, inútil, rezar, hablar solo, decir vete, esas frases que las películas le metieron en la cabeza. Nada respondió. Pero al terminar, el celular vibró. Una sola vez. Seca. Precisa. Como una risa sin dientes. Lo desbloqueó con las manos heladas. No había notificaciones. No había mensajes. Solo una cosa nueva en la galería. Un vídeo. Duración, 12. Negro. Silencio. Y, sin embargo, cuando lo reprodujo, lo sintió todo. Una presencia detrás de su oreja, el aire denso, el cuello erizado como pasto ante la tormenta. Y entonces lo entendió, el tiempo del vídeo no importaba. El vídeo era ahora. Era él viendo. Era él siendo visto. Era él y algo más, compartiendo la misma escena, pero desde dos existencias distintas. Desde ese punto, el mundo dejó de estar donde creía. Las paredes ya no eran límites, solo sugerencias. Las sombras no eran ausencia de luz, eran lugares donde alguien podía estar parado sin pagar alquiler. Mateo se acostumbró a hablar menos. No porque no tuviera nadie con quien hablar, sino porque empezó a sentir que cada palabra era escuchada por una boca que no necesitaba cuerpo. Comenzaron los sueños repetidos. Siempre el mismo corredor largo, siempre la misma bombilla colgando, siempre el mismo sonido, pasos que no son tuyos tratando de caminar como tú. Imitación. Práctica. Ensayo. Hasta que un día ya no fue un sueño. Fue su pasillo. Su casa. Su bombilla. La luz osciló como si respirara. Y por primera vez, Mateo no tuvo miedo. Tuvo vergüenza. Vergüenza de haber abierto el archivo. Vergüenza de haber querido mirar. Vergüenza de darse cuenta de que no fue víctima. Fue cómplice. Porque todo comenzó con un clic idiota. No lo abras si no quieres sentirte observado. Y él lo abrió. Y fue observado. Y gustó. Y fue elegido. No para matarlo. No para poseerlo. Nada tan vulgar. Para algo mucho más íntimo. Para usarlo como ejemplo. La casa comenzó a copiarlo. Las puertas se abrían como él abre la boca cuando piensa. Las ventanas crujían como sus dedos cuando duda. Los pasos sonaban al ritmo de su corazón cuando miente. La casa estaba aprendiendo a ser Mateo. Y cuando la casa aprende a ser tú, ¿qué queda de ti? Un día se miró al espejo y no se reconoció del todo. No porque su cara fuera diferente, sino porque sentía que ya no era el único que la estaba usando. Otra mirada, desde dentro, probaba sus ojos como si fueran un traje nuevo. Y se acomodaba. Y se estiraba. Y sonreía, sin mover los labios. Mateo dejó de usar el celular. Lo guardó en un cajón. Lo enterró bajo ropa vieja, cables muertos, auriculares enredados. Pero la historia no termina así. Porque no necesitas mirar el archivo otra vez.
El archivo ya te vio. Y cuando algo te ve de verdad, nunca te suelta del todo. En la última noche, hasta ahora, porque esto no termina, solo descansa, Mateo apagó las luces, se acostó boca arriba y aceptó que no estaba solo en su cabeza. Y entonces lo oyó. No una voz. No un susurro cinematográfico. Lo oyó pensar con él. Como eco sincronizado. Como dos manos en el mismo volante. Y ese pensamiento compartido decía algo simple, infantil, casi tierno. Ahora yo también sé cómo es ser tú. Silencio. Y luego, una segunda idea, más fría. Y no necesito tu permiso. Mateo sonrió sin querer. No era felicidad. Era rendición. Porque entendió lo que nadie quiere entender. Hay cosas que no deberían existir. Pero existen igual, porque nosotros, los idiotas con Wi-Fi, les abrimos la puerta. Y tú estás escuchando esto ahora. Y tu cuarto también está raro. Los perros no ladran. La silla está un poco más girada de lo normal. No pasó nada. Nada espectacular. La maldad real no hace circo. Solo hace una cosa muy simple. Aprende. Y mientras tú lees esto, alguien más, algo más, ya empezó a practicar cómo se siente estar detrás de tus ojos. No lo abras si no quieres sentirte observado. Tarde. Ya lo hiciste.